Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Yo soy Yolmo Axayacad y este es un episodio más de Podcast Agricultura. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana. Por fin es lunes, me encantan los lunes. Es un gran día para comenzar nuevos proyectos, nuevas metas y muchas cosas. Pues el día de hoy quiero hablarte sobre diseño agronómico de invernaderos, o más bien yo no soy el que te va a hablar, sino que tengo a mi papá, el profesor investigador Aurelio Bastida de la Universidad Autónoma Chapingo, especialmente de preparatoria agrícola, donde lleva trabajando más de 35 años me parece. Pues vamos a pasar al episodio, no sin antes recordarte que por favor vayas a YouTube y busques Blog Agricultura, sigas mi canal y me dejes algún comentario o algún like para empezar a llegar a más personas. Ahora sí, vamos con el tema. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces con el tema de diseño agronómico de invernaderos. Antes de cualquier otra cuestión, ¿qué es diseño agronómico de invernaderos? ¿A qué se refiere? ¿Cómo podemos entender este concepto? Bueno, de lo que yo he encontrado del concepto, se empezó a manejar en dos ambientes, en el de la elaboración de los sistemas de riego. Ahí es donde he encontrado que se habla del diseño agronómico del riego, y el otro pues es el diseño técnico, tecnológico. Y un poco también en lo de la agricultura de precisión, un poco así como el diseño del sistema de producción en función de la fertilización utilizando tecnologías avanzadas como como satélites y todo ese tipo de cuestiones. Después de eso, el maestro Felipe Sánchez del Castillo, hará cosa de unos 15 años, 20 años, empezó a manejar el concepto de diseño agronómico de invernaderos. Este concepto se refiere básicamente a cambiar un poco la visión que se tiene en cuanto a el invernadero como una herramienta de trabajo. Como cualquier herramienta de trabajo, un invernadero o una estructura para proteger cultivos, pues se debe adaptar a las necesidades que plantea el cultivo, los cultivos en cuestiones ambientales, principalmente a las cuestiones ambientales y a las cuestiones y a las condiciones de los productores. Eso es básicamente lo que plantea el concepto. Ahorita todavía hay mucho exactamente al contrario. Primero compro el invernadero y luego a ver qué le meto, y lo compro porque me gustó, quién sabe si sea el apropiado para el clima en el que me encuentro. Esa es una de las situaciones. Pero este concepto que está bien, yo he tratado de extenderlo más allá de lo de propiamente invernaderos, y más o menos he desarrollado uno de los trabajos de lo que algún día será parte de uno o de varios libros, que es una especie de propuesta metodológica para el diseño agronómico de proyectos y estructuras, porque creo que no nada más es el invernadero. Si hablamos de otras estructuras para proteger cultivos que se pueden adaptar muy bien a determinadas condiciones ambientales o a determinados cultivos, pues también sería la misma situación. Estaría hablando, por ejemplo, de las casas sombra o los enmallados para proteger del granizo, que bueno, ese es, en el caso de los enmallados, pues esa es una de las finalidades, proteger a las plantas del granizo.
En el caso de las casas sombra y de algunos invernaderos rústicos, pues no necesitamos llenarlos de equipos que pueden resultar innecesarios, porque el ambiente ya nos está dando esas condiciones apropiadas. Me refiero principalmente a las condiciones tropicales, donde no vamos a requerir calentadores. Entonces, no tiene caso ponerle calentadores porque pues el problema allí es el contrario. No se trata de combatir el frío, sino de disminuir el calor o la temperatura. Entonces, cuando hablamos de esta situación del diseño agronómico, pues debemos considerar un poco más allá. De tal manera, entonces, que dentro de esto, yo lo que estoy planteando es que para hacer un diseño apropiado de un proyecto de agricultura protegida, pues debemos considerar alrededor de unos 5 a 7 criterios o aspectos a investigar. El primero de ellos sería definir qué cultivos quiero tener en esas estructuras y cuáles son los requerimientos ambientales y nutrimentales de esos cultivos. Lo de nutrimental, porque bueno, puede ser que los tenga en el suelo y desde ese punto de vista, entonces, a lo mejor el terreno en el que me encuentro con un suelo apropiado ya me va a dar esas condiciones, de tal manera que pues estoy sabiendo qué es lo que requiere desde el punto de vista ambiental y nutrimental mi cultivo. Pero el siguiente sería determinar cómo voy a manejar ese cultivo, qué prácticas, qué sistema de manejo tengo, porque si se trata de plantas de porte vertical pequeñas, pues no necesito una estructura que tenga capacidad de carga. Por el contrario, si se trata de plantas de desarrollo vertical, pero con tallo débil, como es el caso del jitomate, el pimiento, el pepino, pues en ese caso sí tengo que ver cómo voy a sostener esas plantas para que puedan producir aprovechando el espacio vertical. El siguiente elemento es, una vez que ya tengo estos dos parámetros, que son los de entrada, ahora en la región donde voy a ubicar estas estructuras, ¿qué factores y elementos climáticos se me están presentando? ¿Cuáles son las condiciones ambientales de esa región? Porque si por un lado ya sé cómo voy a manejar mi cultivo y qué requiere en cuanto a las principales variables ambientales, iluminación, temperatura, humedad y sobre todo humedad relativa y CO2 para la fotosíntesis, bueno, ¿cómo se encuentran esos aspectos, sobre todo lo de temperatura, iluminación y humedad ambiental en el área, en el lugar, en la región donde yo me ubico? Y ahí se trata de hacer una especie de estudio a fondo de los elementos climáticos. Y lo siguiente sería, ¿qué características tiene mi terreno? Porque ya a nivel de sitio, a nivel de microrregión, pues algunas de esas variables ambientales predominantes en la región puede hacer que tengan un comportamiento diferente por condiciones geográficas, propiamente locales, si se encuentra en una parte alta, si se encuentra en una parte encajonada entre medio de las montañas. Por ejemplo, si estamos en un cañón o en un valle muy estrecho, pues va a haber 1 o 2 horas por la mañana en que el sol no está llegando a mi cultivo porque todavía no alcanza a salir del cerro. Mientras que por la tarde, 2 horas antes de que se meta el sol, y yo ya no tengo luz directa porque simple y sencillamente el otro cerro, la otra loma ya está proyectando su sombra. Entonces se requiere
ubicar las características que tenga mi terreno para otra serie de cuestiones, incluso lo de cómo llegar a ese lugar, porque en lugares donde puede haber deslaves, pues si se trata de un camino de terracería, puede quedar interrumpido por un deslave, entonces hay que prever toda esa serie de situaciones, además de otro tipo de cuestiones como la disponibilidad de agua y otros aspectos. Después de esto, que tiene que ver más con las condiciones propiamente naturales del ambiente y de las plantas, entonces ya vendría el otro elemento: qué características socioeconómicas presenta él o los productores que van a utilizar esa tecnología. Esto para ya no caer en el error o en los errores que se han cometido por ahí, de dar, por ejemplo, invernaderos semiautomatizados a gente que pues apenas sí sabe leer y escribir. Les cuesta trabajo dar ese salto tecnológico, de tal manera que no es posible que gente que está acostumbrada solo a cultivar en temporal, pues pueda pasar a un nivel de estos. Entonces se requiere una serie de conocimientos sobre las características socioeconómicas. De esto lo veremos un poquito más a detalle en cada una en cada uno de estos apartados un poco más adelante. El siguiente nivel es, bueno, una vez que ya tengo todo esto, ahora, ¿cuál es la estructura más apropiada para ser manejada por estos productores en estas condiciones climáticas y con estos cultivos manejados de esta manera? Lógicamente que aquí en lo de los cultivos una parte muy importante que se tendría es la cuestión de a qué mercado está dirigido, hacia dónde va a ir el producto, que eso determina muchas cuestiones. Pero ahí necesitamos entonces elegir apropiadamente la estructura. Y una vez que ya se ha hecho esto, entonces el siguiente nivel es cómo la voy a equipar o qué requiere en cuanto a equipo, incluso en cuanto a características de la misma estructura, para manejarla apropiadamente en estas condiciones por este tipo de productores tratando de obtener este tipo de producto. Y entonces ahí viene lo del equipamiento propiamente de la estructura, pero la estructura por sí sola no lo es todo. A veces se nos olvida que se requiere una serie de infraestructura que apoya la producción, que no, obras a veces que no están dentro del invernadero, pero tienen mucho que ver. Por ejemplo, si la disponibilidad de agua no viene de un pozo profundo, puede tener una serie de problemas. Una de ellas es que se contamine y que de repente tenga problemas por contaminación. Otra es que si la tengo de un canal, pues simple y sencillamente este canal también se puede ver interrumpido, o puede suceder que incluso se acabe el agua. Si en determinado momento esa agua la utilizan muchos usuarios, de tal manera que hay menos agua en el embalse o en la presa, pues entonces me va a tocar menos agua. Ese tipo de situaciones también se tienen que tener previstas, y para eso pues también se recomienda que haya un embalse de agua de tal manera que podamos tener la necesaria para los cultivos. Entonces aquí se trata de la infraestructura de apoyo y su funcionalidad, porque una de las cosas que tenemos en México y que es una cultura popular que se nota todavía más en el medio urbano, pero también en el medio rural se tiene, es de que no somos dados a ser ordenados. Vemos en algunos lugares que incluso, sobre todo en algunos pueblitos, que incluso alguien de repente no tiene entrada ya para la parte del terreno que le regaló su papá, su abuelo, porque simple y sencillamente no se previó eso. Aquí mismo en Texcoco sucedió con unos conocidos, de que bueno, el papá dividió, pero pensó que siempre iba a haber armonía en los medios hermanos, y el paso pues estaba por el terreno de una persona, o atrás estaba el otro terreno, pero simple y sencillamente pues no se dijo, esta es la entrada, esta es la calle. Y bueno, pues
estaban entrando por el lado de los vecinos, pero pues finalmente terminaron vendiéndole a quienes se habían peleado, que eran ahí con los familiares. Entonces es muy común esta situación de que no somos ordenados, de tal manera que se requiere o lo que se recomienda para hacer las cosas en forma apropiada es que haya un plano de ese terreno donde no nomás nos sirve para ver dónde están los accidentes topográficos que tendría que tomar en cuenta, sino pensando en que este proyecto va a crecer y se va a consolidar, entonces que en ese plano esté la distribución cuando este proyecto ya esté consolidado, cuando ya tenga todas la infraestructura necesaria, todas las instalaciones, de tal manera que se coloquen en el lugar apropiado, pero además con una distribución que nos permita una facilidad en el trabajo y no estar dando vueltas o innecesarias, de tal manera que todo quede bien organizado. Eso es a lo que yo le llamo algo así como pues una idea de cómo desarrollar proyectos en forma apropiada para la agricultura protegida, que va un poquito más allá de lo de nada más del diseño agronómico, que pues reconociéndole al maestro Felipe Sánchez del Castillo, él lo plantea muy bien, pero hay otra serie de situaciones que son estas que estamos comentando que se requiere también considerar. Ok, estos pasos, estos factores que debemos de considerar para establecer algo basado en el diseño agronómico de una estructura de protección, ¿se puede considerar como un procedimiento? Es decir, que tiene que ser en ese orden como los mencionaste, ¿o puede empezar uno por otro factor? No, yo creo que el orden puede ser indistinto o incluso se puede abarcar varios de estos temas a la vez. La situación es que para cuando tú empieces a manejar la primera instalación productiva, ya más o menos tengas la idea acabada y la puedas plasmar de tal manera que quede un proyecto, digamos, bien diseñado. Incluso esa es otra de las cuestiones que por ahí en mis escritos señalo, que si estamos hablando de un proyecto de 3 hectáreas, no necesariamente tenemos que esperarnos a tener las 3 hectáreas para empezar a producir. Se puede empezar a producir con media hectárea, incluso a veces hasta con menos, con un cuarto de hectárea. ¿Cuál es la finalidad? Y esto es lo que yo recomendaría para la tecnología media y baja, que después podemos abundar más sobre estos detalles de los niveles tecnológicos. Sobre todo cuando no se tiene experiencia, conviene empezar con algo pequeño, digamos un cuarto de hectárea es algo apropiado. Si el proyecto quiere ser o se tiene planteado para 3 o 5 hectáreas, pues se puede empezar con media hectárea, con un cuarto de hectárea, y ahí vas capacitando gente, ahí vas viendo si aquella estructura que has escogido para ese proyecto es la apropiada y le vas haciendo los ajustes. Ya a otro nivel, a nivel de la tecnología desarrollada, de la alta tecnología, pues ahí ya no se requiere tanto de esta situación porque ahí ya son otras cuestiones. Se supone que incluso ya entra gente que ya está experimentada, que ya sabe de qué se trata y no son propiamente principiantes, como sí ocurre mucho en la tecnología mediana y en la tecnología, pero más sobre todo en la tecnología baja o apropiada, donde allí es donde incluso debemos ponerle más atención, porque es donde ha ocurrido mucho estos fracasos. Han ocurrido estos fracasos porque se trata de una tecnología que, aún siendo poco desarrollada dentro del ámbito tecnológico de los invernaderos, para los agricultores, para los campesinos que vienen del nivel de agricultura de temporal, pues es un salto tecnológico demasiado grande. En alguna ocasión por ahí tú planteabas que es como alguien que está o apenas sí sabe leer y escribir o fue en la primaria, de repente se le quisiera pasar a la universidad. No se puede. Entonces, esto ha sucedido muchísimo en los proyectos que se han apoyado por parte de los diferentes programas del gobierno. Y bueno, pues lo que tenemos es un fracaso porque no se da la estructura, la infraestructura,
pero no se da nada que tenga que ver con capacitarlos, y aquí es donde se requiere mucha capacitación. Por eso ha sido un poco mi preocupación de tratar de encontrarle aquí la cuadratura al círculo de estas cuestiones, y si por ahí está, bueno, pues decir, miren, todo esto es lo que se necesita saber. Muchas veces este tipo de datos, sobre todo los datos ambientales, en algunas regiones de nuestro México, ni siquiera existe una estación meteorológica a 100 kilómetros de distancia, de tal manera que son datos que se tienen que ir recopilando, pero bueno, de menos tenerlos presente, de a qué debo llegar para un manejo más eficiente, para poder hacer que esa tecnología nos rinda al máximo en las condiciones ambientales en que estamos. Ok, aquí me surge una duda respecto a si van de la mano el diseño agronómico y si van de la mano con el diseño técnico, ¿cuál va primero? ¿Cuál va después? ¿Cómo juntar estas dos cuestiones? Porque pues a veces tú sabes que los ingenieros que diseñan los invernaderos pues lo hacen desde sus programas de edición y difícilmente contemplan este tipo de cuestiones que tú has comentado. Mira, sobre el diseño propiamente técnico, arquitectónico, estructural de los invernaderos y otras estructuras, pues ya se tiene mucho avance. Es en lo que más se ha avanzado. Incluso yo creo que ni siquiera hay que hacer muchas modificaciones, sino dentro de ese tipo de diseño ya cualquier empresa mediana a grande, pues ya tiene una serie ya tiene ahora sí su portafolio de diseños, de tal manera que allí no estaría el problema. El problema está del lado de los técnicos que van a manejar esa estructura, donde es quienes necesitan esa experiencia y necesitan generar ese tipo de información para decir, aquí el modelo de invernadero, el tipo de estructura que yo requiero es por estas características. No es un problema de diseño estructural, eso ya está resuelto. Es un problema de adaptación de ese diseño estructural a determinadas condiciones. Si no generamos ese conocimiento, pues no vamos a saber qué es lo más apropiado para cada una de las condiciones. Ya te he comentado por ahí, dentro de esas experiencias de alrededor de 10 a 15 años que me pasé recorriendo los invernaderos, de que algo que lo vieron lleno de jitomate, por ejemplo, en Sinaloa, pues qué bonito invernadero lleno de jitomate. Me lo llevo, nada más que ese lugar para donde se lo trajeron, pues fue el Valle de Toluca, que está a 1500, 1600, digo, 2500 o 2600 metros de altura, y no a los 50 metros, 30 metros de altura sobre el nivel del mar que estaba allá. Eso es una de las cosas que ahorita tenemos que no se entiende, que es una herramienta de trabajo, y como herramienta de trabajo debemos utilizarla de acuerdo a lo que se requiere. El invernadero es una herramienta de trabajo para producir, digamos, minimizando los elementos restrictivos de la agricultura, pero estos elementos restrictivos van a variar en cada una de las condiciones climáticas. No es lo mismo a nivel del mar que a los 2000 metros de altura sobre el mismo, porque el clima ya no es el mismo. Entonces allí es donde reside el problema, no tanto en el diseño. Cuando ya se tenga experiencia en esto, incluso se puede pasar información, decir, el diseño debe ser de esta manera, de tal forma que es un trabajo más para los técnicos que van a manejar la herramienta, más que querer con una sola herramienta solucionar todos los problemas. ¿Qué sucede en el momento en el cual yo tengo un diseño agronómico específico para un cultivo y digamos por cuestiones de mercado o de lo que tú quieras, este cultivo no me funciona y ves que de repente dicen, pues ahora voy a meter en lugar de jitomates, pimientos, en lugar de pimientos, lechugas?
Este tipo de adaptaciones se tienen que hacer sobre la marcha y obviamente a lo mejor el invernadero o la estructura de protección ya no está completamente enfocada a ese cultivo porque se pensó para otro. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, lo primero es que el diseño ya está, el diseño estructural técnico de los invernaderos ya está en función de grupos de cultivos. Para aquellos que requieren que se les apoye mediante tutoraje del cultivo, pues serían los invernaderos con capacidad de carga. Un invernadero que tú originalmente adquieras para producir jitomate, sin ningún problema, puedes prácticamente manejar todos los cultivos de fruto y desarrollo vertical. Esto es, si no funcionó para jitomate, puede ser para chile, en cualquiera de sus variedades, para pimiento, pepino, para melón o incluso para flores de desarrollo alto, de porte alto, incluso hasta para frutillas. Entonces, para ese tipo de cultivos. El problema se te presenta cuando se adquiere un invernadero o una estructura sin capacidad de carga porque se pensaba nada más manejar cultivos de porte bajo que no requirieran tutorarse. Allí, pues de entrada, se debe estar claro de que es un invernadero que no tiene capacidad de carga. En este caso, lo que tienes que hacer es una estructura de soporte por separado del invernadero, que es lo que se maneja mucho en el caso de la producción de flores. Los invernaderos no tienen capacidad de carga, pero sí hay un sistema de tutoraje, porque además en muchos casos las plantas no se tutoran en forma individual, sino que se hacen en grupos, encajonándolo. Entonces se pueden hacer las adecuaciones, y es lo que hay que hacer incluso aún con el diseño agronómico, pues al final vas a terminar haciendo algunos ajustes que va a requerirse. De allí lo que yo decía de que se debe empezar en superficies pequeñas, con 1 o 2 ciclos de cultivo, ya tienes idea de si lo que has elegido es lo apropiado, o tienes que subirle unos cuantos centímetros más, unos 50 centímetros, o si la ventana debe ser más alta, más grande, o disminuir sus dimensiones, o si el invernadero, la nave es la apropiada. A lo mejor lo tienes de 3 túneles, pero ves que a lo mejor podría funcionar con 5 túneles. En la medida en que tú aumentas la superficie, el costo de la estructura va a disminuir por obvias razones. O sea que el material que vas a utilizar en los frentes va a ser el mismo si tu invernadero es de 30 metros o 50 metros de distancia o 100 metros de largo. En la parte propiamente de los frentes es el mismo tipo de material, de tal manera que cuando divides eso por superficie, pues te va a salir más barato entre más voluminoso sea tu invernadero. Todos esos detalles que en otros países donde la agricultura protegida lleva más tiempo, hablando por ejemplo de España, pues ya más o menos hay, y además son invernaderos que han sido probados en diferentes condiciones ahí mismo en la región, en la parte un poco más alta, en la loma, en la parte de abajo, de tal manera que pues ya se pueden adaptar. Pero aquí en México, con este desarrollo explosivo que hemos tenido en las últimas décadas, pues no ha habido ni siquiera la posibilidad de recapitular toda esa información. Además de que otro de los problemas que tenemos en el ámbito de los técnicos, sobre todo los agrónomos, pero yo creo que es válido para otros, es que no somos dados a escribir. Se desarrolla mucha experiencia aquí mismo en la universidad. Hay profesores con mucha experiencia, pero que no se dan el tiempo para escribir eso, de tal manera que casi siempre tenemos que andar descubriendo los conocimientos, cuando en otros países pues ya vienen de una cultura de escribir desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues, desde
desde que llegaron muchos de los agricultores, ellos se ponían a escribir sus experiencias y eso ha posibilitado que en el ambiente se conozca más. Aquí en México, por desgracia, no somos muy dados a escribir. Entonces, cuando yo noté eso hace muchos años, que pues no soy muy bueno para esto, pero voy a tratar de ir poniendo por escrito mis pocas experiencias al respecto. Ok, sí, sin duda es una necesidad urgente comenzar a escribir todas las experiencias de la gente que anda en campo. Ojalá que más gente comience a hacerlo. Ok, para desglosar cada uno de los puntos que mencionaste al inicio, ¿cuáles serían las cuestiones puntuales o más importantes que debo considerar para cada factor que tú mencionaste? Para de esta manera darnos una idea de por dónde tengo que empezar a analizar la situación. Bueno, vamos a ver primero de lo que se requiere en cuanto a información ambiental y nutrimental que requieren los cultivos. Voy a dar una leída rápida a esto y a la siguiente para que te des una idea, ya luego podemos ir comentando. Está en función de la información que se va a requerir para tratar de tener un buen manejo y sacar un buen producto. En cuanto a esto de los requerimientos ambientales y nutrimentales, es definición del cultivo a establecer sus necesidades ambientales, climáticas, edáficas y nutrimentales necesarias para que las plantas cumplan todas sus funciones. Principales etapas fenológicas, por qué etapas pasa, cuánto dura cada una de ellas, y sobre todo porque aquí en los cultivos, en muchos cultivos hay que ir cambiando la nutrición de acuerdo a cada una de las etapas. Determinar las temperaturas máximas, mínimas, óptimas y las extremas que puede soportar ese cultivo en cada una de estas etapas fenológicas. Determinar las necesidades de iluminación que las plantas necesitan en cada una de las etapas fenológicas. Ya casi es conocimiento popular de que las plantas pequeñas requieren poca iluminación y ya cuando están grandes muchas requieren más iluminación. Establecer las necesidades en cuanto a humedad ambiental, cuál es la humedad óptima o el rango óptimo de humedad ambiental en las que se desarrollan los cultivos. A esto de la humedad ambiental yo siento que es un aspecto muy importante, pero que no se le da la importancia que tiene. Definir las necesidades nutrimentales en cada una de las etapas de desarrollo, el pH, la conductividad eléctrica con la que debe llegar la solución nutritiva en caso de que sea así, qué necesidades de CO2, esto del CO2, bueno, pues creo que la naturaleza ahorita nos está ayudando, porque se dice que pasa más o menos de 350 partes por millón a 400 partes por millón con esto del incremento del efecto invernadero. Y se ha encontrado que muchas plantas requieren más de esta cantidad, de las 350 o 400 partes por millón, para poder producir más. Eso es de una época geológica muy atrás, de cuando hubo mucho CO2 en la atmósfera, todavía se acuerdan por allí. Y en el caso de que se vaya a trabajar en hidroponía, pues cuál es el tipo de sustrato más apropiado, o dentro de los sustratos que disponemos en la región, cuál sería el apropiado a utilizar. En cuanto a las características del manejo, las prácticas de manejo es, primero, pues si es un cultivo de tallo débil y desarrollo vertical, como el caso de los que ya decíamos, jitomate, pimiento y otros, o si se trata de una planta, como el caso, por ejemplo, del arándano, que tiene la suficiente resistencia a sus ramas para sostener el cultivo, o en el caso, por ejemplo, de la zarzamora, la frambuesa, que sus cañas, bueno, sus tallos requieren también determinado tutorado, o si son plantas que van a estar en la parte de abajo, como por ejemplo en macetería o lechugas, o si vas a trabajar en diferentes niveles, como por ejemplo la fresa en 2 o 3 niveles, y cuál es el porte que van a tener estas plantas para poder diseñar tu estructura. Por ejemplo, si se trata de cultivos de porte bajo en un solo nivel,
pues no vas a requerir de ninguna otra estructura de apoyo. Pero si esos mismos cultivos los quieren meter en diferentes niveles, pues aquí ya se requiere algo, estantería o algo de apoyo, pero además aquí ya interviene la cuestión del manejo de la luz, porque como tienes diferentes niveles y vas a tener contenedores, los contenedores van a sombrear a los cultivos de abajo, entonces aquí el aspecto de manejar la luz pues ya cobra mucha más relevancia. Vamos a ver de una vez en cuanto a los factores climáticos. Bueno, pues empezando por la ubicación del lugar donde se va a establecer las unidades de producción, pues como ya sabemos, la localización geográfica, latitud, altura sobre el nivel del mar, pero también conviene que se haga una localización en función de carreteras y poblaciones, porque esto tiene que ver con lo del mercado, con lo de la distribución del producto. Determinar el tipo de clima con fórmula climática, investigar las temperaturas máximas y mínimas que tenemos, históricas, incluso extremas, que tenemos en esa región. Si estamos hablando de climas templados y de zonas áridas, pues cuál es el periodo de heladas, cuántos se nos presentan, hasta cuánto baja la temperatura. Si estamos hablando de algunas condiciones transicionales o del trópico, pues cuáles son las temperaturas más altas que se han llegado a tener, digamos, por ahí, dependiendo del cultivo, pues cuántos y en qué periodo se presentan temperaturas por arriba de los 30 o 35 grados, que ya pueden ser problema. En el caso de los climas templados, pues cuántos días tenemos con temperaturas por abajo de los 10 grados, que es donde ya empiezan los problemas. Determinar la irradiancia o iluminación diaria. Esto para México pues no nos preocupamos tanto porque se dice que es un país con suficiente luz. Por lo mismo creo que no la manejamos muchísimo, pero yo creo que deberíamos también ir ya manejándola, sobre todo cuando tenemos plantas que crecen mucho y que empiezan a sombrear a las otras, para obtener, digamos, de menos el plástico con el porcentaje de dispersión de luz apropiada. Establecer los meses en que vamos a tener soleados en algunos lugares. Esto se convierte en un problema porque a veces el cielo se cierra por una semana con nubes y bueno, pues ahí disminuye la producción. Entonces tener todo esto, número de días con neblinas, con granizadas, con vientos de más de 50 kilómetros por hora que ya se conviertan en problemáticos, la humedad relativa, que te digo que es otro de los datos que casi no manejamos, y la dirección, y frecuencia y velocidad de los vientos, y otros tipos de fenómenos meteorológicos. En estos días ha circulado en las redes que en Puebla y en Monterrey ha habido tornados pequeños, pero han provocado algunos daños. Bueno, pues esos también, si pasan encima de un invernadero, pues también van a provocar algunos daños. Tener presente todo eso y tomar las precauciones para poder estabilizar la estructura, porque pues cuando cerramos el invernadero es como si fuera un globo, y yo creo que todos hemos sido testigos de cómo el globo que el niño suelta, pues simplemente el aire se los lleva. Es algo similar a la época. Luego vendría el estudio de las características del terreno y el suelo, pero hasta aquí le cortamos ahorita para que comentes. Se trata de muchos y muy variados factores que hay que revisar. ¿Has considerado publicar esta información a manera de checklist o de lista de comprobación para que alguien interesado en hacer bien su análisis antes de poner su estructura de protección revise todos estos parámetros? Porque pues la verdad acabas de mencionar tantas cuestiones que pues hay que dedicarle algo de tiempo y hacerlo en orden, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que esto y otras cuestiones por ahí que he hecho para cómo considero que deben ser los proyectos de producción de jitomate en todo el país, por 4 condiciones: zonas áridas, clima templado, clima tropical seco y clima tropical húmedo. Pues yo creo que hay que ponerlas a la mayor brevedad, y eso nada más es para el jitomate. Hay muchos otros cultivos más, pero esto es, pues, por ejemplo, en el suelo, pues análisis de suelo y muchas otras cosas más, relieve y todo lo demás. Pero esto es lo que los agrónomos debiéramos manejar, al menos los agrónomos dentro de la agricultura protegida,
debiéramos manejar y superar esa idea o esa incluso hasta tendencia de la agricultura de sentimiento que se expresa en los agricultores de temporal, que bueno, tienen una serie de conocimientos, saberes tradicionales, pero todavía no se quitan eso de yo espero que ahora rezándole a este santo, yo espero que ahora echándole este producto, me dijeron que esto, el acabose es cuando esto mismo lo he visto en colegas egresados de la universidad que andan trabajando al sentimiento. Y al menos la agricultura de esto ya se trata de una agricultura de razonamiento, de qué es lo que requiere mi cultivo, qué es lo que le debo dar, qué es lo que el ambiente me está dando. Entonces necesitamos pasar de una agricultura de sentimiento a una agricultura de razonamiento, a una agricultura de utilizar los datos. Si esos datos no existen, pues tengo que generarlos. Y eso es lo que te digo, que muchos ya los han generado en forma empírica, a lo mejor sin una metodología, pero los han generado. Pero eso es lo que tú por ahí en alguno de tus podcasts decías, de que muchos de ellos no quieren pasar esta información y con 2 o 3 detalles que se sabe o que funcionaron, creen que ya con eso es la solución de todo. Y bueno, pueda suceder esa situación. Es más, esto también es una cultura popular. Es muy común ahorita con el coronavirus encontrar que alguien por ahí dice que nada más con limón se curó. Bueno, pues eso fue un resultado, pero de ahí a decir que nada más con limón hay que curar a los miles de enfermos, pues está mal, porque no podemos en función de una cuestión puntual, que a lo mejor eso fue una situación secundaria y a lo mejor su cuerpo, sus anticuerpos, o él tenía la suficiente resistencia como para superar ese malestar. Entonces tenemos mucho de esto en la cultura popular, pero por desgracia también en la cultura universitaria, donde todavía algunos se encomiendan a Dios. Bueno, yo no estoy en contra de ningún tipo de religión, pero que aparte de eso, o sea, busquemos datos para hacer mejor las cosas. Te comento esto no solo también porque los agrónomos sepan este tipo de cuestiones, sino porque personas no relacionadas con la agricultura que quieran empezar un proyecto agrícola tengan una base, un procedimiento al cual seguir. Te lo comento porque el día de ayer tuve una videollamada con unas personas de Aguascalientes que, pues, al parecer quieren poner un proyecto grande de agricultura, tienen con qué, pero obviamente no tienen nada de conocimientos agrícolas. Entonces me dijeron, su pregunta era, ¿por dónde empezamos? Y pues yo les decía, primero pues análisis de suelo, agua, para ver qué es viable. Hay que revisar cuáles pueden ser los canales de comercialización, dónde puede estar la mano de obra. Y ellos estaban sorprendidos porque no tenían idea por dónde empezar y con eso se quedaron satisfechos. Entonces una checklist de este tipo, como para alguien decirle, empiézale por aquí, porque obviamente si a estas personas pues les llega un agrónomo que les diga, no, pues cómprate este invernadero y ponlo, pues van y lo hacen, ¿no? Aunque no sea el procedimiento correcto. Por eso te pregunto si vas a publicar ese tipo de cuestiones. Pues estás autorizado para publicarlas. Bueno, hay que trabajarlas para publicarlas en blogagricultura.com. Ok, ¿tienes algún otros parámetros que haya que revisar para, pues, digamos, empezar bien un proyecto? Sí, vamos de una vez, ya que estamos en esto, vamos a ver de qué se trata de lo siguiente. Nos habíamos quedado en estudio de las características del lugar, terreno, suelo y relieve. Pues tipo de relieve y la exposición, esto también está relacionado de dónde vienen los vientos, de cómo se mueve el sol durante el día y en las diferentes estaciones. Superficie de terreno suficiente para el establecimiento de todas las instalaciones necesarias. Ahí en esos trabajos, pues más o menos hablo de los tipos de tecnología y de cuánto se considera que debe tener cada uno de estos niveles tecnológicos, sobre todo por una cuestión que ahorita no hemos abordado mucho, la cantidad de gente que requieres para trabajar en determinado nivel. Estamos hablando en promedio de 7 a 10 personas por hectárea de invernadero para la producción de hortalizas de fruto. Ya si se trata de otras cuestiones, por ejemplo, la producción de plantas ornamentales en maceta, pues ahí los parámetros ya son completamente diferentes.
En muchos casos esta todavía es una agricultura más intensiva porque está sacando plantas y vendiéndolas todo el tiempo, entonces puede hacer que requieran más gente, mientras que en otros sistemas puede hacer que se requiera más gente. Eso tampoco está muy estudiado. Bueno, continuando con lo del lugar, pues lógicamente otro de los puntos es si tienes disponibilidad de mano de obra cerca, acceso con vehículo motorizado hasta la puerta de las instalaciones. Esto para la tecnología básica o baja, pues puede omitirse un poquito porque a veces sabemos que están en pendientes muy fuertes y no puede llegar la camioneta hasta cada una de las puertas de los invernaderos, pero que esté relativamente cerca para que no sea mucho lo de transportar el producto. En cuanto a lo de el acceso, pues que sea, digamos, se pueda utilizar todo el año, porque hay lugares donde pueden ser los suelos pantanosos y en determinada época del año se interrumpe. Entonces, pues también ver por las rutas alternativas de salida y para llegar a los mercados, que tengan agua de buena calidad y abundante. Y por agua de buena calidad, pues me estoy refiriendo a que no tenga problemas, porque cuando ya se está a niveles grandes, pues esto ya pesa si son aguas duras o si son aguas con algún problema por allí químico. El establecer sistemas para depurar estas aguas, pues también ya tiene su costo. De preferencia con energía eléctrica, y para los niveles medios y altos, pues no debe faltar la planta eléctrica de emergencia. Y además se trata aquí ya de energía eléctrica trifásica, porque los aparatos que se manejan para los automatismos, pues requieren de ese tipo de energía eléctrica. Que el terreno no tenga mucha pendiente. En caso de tener pendiente, pues hacer las terrazas, que hay que analizar el suelo si no se presenta deslaves. Hay algunos tipos de terreno que cuando tenemos lluvias muy fuertes pues se deslavan y eso puede provocar problemas de movimiento de tierra. Que esté abrigado de los vientos fuertes pero que tenga una brisa constante, o que esté libre de polvo, porque en algunos casos cuando pasa una carretera o un camino de terracería al lado, pues los invernaderos en la época de secas, que a veces es la mayor parte del año, se llenan de polvo y hay que lavar las cubiertas. Bueno, no quiere decir que si tiene esos problemas, pues no pueda construirse allí. Si hay remolinos, se puede construir, pero tomar las precauciones para que no haya desastres. Dentro de tomar las precauciones, incluso el comprar seguros contra este tipo de riesgos. Que ya veábamos que no haya incidencia de sombras, de menos que tenga alrededor de 8 a 10 horas de luz diaria durante todo el año, que haya disponibilidad de mano de obra, ya lo habíamos señalado, lo más cerca posible del mercado para la venta de los productos y para la compra de insumos, y sobre todo que no tenga problemas legales la posesión. He conocido recientemente casos donde no había problemas porque el contrato estaba para 15 años, pero apenas habían pasado alrededor de 5 años y ese contrato de 15 años se tuvo que, el dueño de los invernaderos tuvo que buscar otro terreno porque simplemente la señora falleció y él que heredó, pues simplemente, que además creo que era abogado o es abogado, pues simplemente le dijo, pues mucho gusto que hayas tenido este contrato con mi tía, pero pues ahora yo soy el dueño. Y como dijo el colega, dice, pues en un pleito yo le ganaba, pero qué caso tenía enemistarme con el pueblito allí, porque pues, lógicamente ese terreno pues era de allí del lugar y estaba relacionado. Dice, pues, mis trabajadores son de allí mismo, entonces pues, mejor le digo, bueno, está bien, dame tiempo nada más de terminar el ciclo de cultivo y me cambio. Entonces ese tipo de situaciones, aún teniendo un contrato, puede haber problemas. No se diga en México, ya sabes cómo somos. Luego vendría la cuestión de los servicios básicos y la comunicación. Aquí es más sencillo: disponibilidad de agua, energía eléctrica, vías de acceso y comunicación, y de personal, propiamente lo que teníamos aquí. Y después vendría el asunto que tiene que ver con los productores. Tipo de productor, si son productores de bajos ingresos, autoconsumo, productores medios o empresarios agrícolas, forma de organización, si están desorganizados o en forma individual, si pertenecen a alguna
asociación o sociedad de productores en cualquiera de sus formas, y si hay alguna afiliación a alguna organización. Todo esto a veces se requiere para los apoyos, para hacer avanzar algunas cosas. Género y edad de los productores. Yo he encontrado que es más fácil que este tipo de cosas las entiendan los productores jóvenes, y estamos hablando de alrededor de 40 años hacia abajo. Ya de 40, 50 años hacia arriba es un poquito difícil, sobre todo hablando de campesinos, de productores de temporal, cambiar un poco los parámetros. Ellos están acostumbrados a que pues no necesitan ir a regar porque del cielo les cae el agua, pero el agua que condensa por debajo de los plásticos de la cubierta y que cae en la mañana no es suficiente para que el cultivo se desarrolle. Entonces son otro tipo de conceptos, pero las personas de edad ya están muy hechas a su forma de trabajar y es un poquito difícil cambiarlas. Entonces, generalmente los jóvenes son más apropiados, y dentro de esto, una de las cosas que yo he notado que todavía las mujeres son más aplicadas en las actividades por una serie de cuestiones que tienen que ver con cuestiones culturales, nivel de preparación o grado de escolaridad, sobre todo porque cuando se trata de productores pequeños, pues no pueden contratar técnicos que les ayuden. Entonces hay que capacitar a aquellos hijos o familiares o trabajadores, trabajadoras que tienen un nivel de escolaridad por ahí de secundaria, que además son listos y que les interesa, y eso sería en su momento, pues podríamos decir, la correa transmisora de los conocimientos del técnico hacia los demás trabajadores. Esto ha dado muy bueno, se ha visto que ha dado muy buenos resultados, y te decía que una de las cosas que en general se ha notado que es con las mujeres con quien más ha funcionado esto, pero eso no necesariamente se da en todos los casos. Tipo de conocimientos y experiencias con las que se cuenta la agricultura protegida. Si no se cuenta con nada de conocimientos, si no se ha trabajado, bueno, pues entonces habrá que empezar desde abajo. Tipo de cultivos que se pretende establecer, mercado al que se pretende cubrir y superficie del terreno con el que se cuenta. Esto de superficie del terreno con el que se cuenta no quiere decir que si cuenta con media hectárea no podemos empezar, pero sabemos que estamos limitados para desarrollarnos por una serie de cuestiones. Media hectárea, pues puedes poner alrededor de 1/4 de hectárea de invernaderos y lo demás para tener, pues por allí un tejabán de usos múltiples, una bodeguita y el embalse para el agua. Ya se te acabó. Entonces, pues de menos tener esa situación presente. Cantidad y calidad del agua con el que se cuenta, y para esto debe haber un documento emitido por la Conagua que garantice esa cantidad de agua, porque en México pues eso tampoco lo tenemos muy presente, que el agua es un elemento que está regido a nivel federal y que necesitamos el permiso para usarla. La asistencia técnica de la que se puede disponer, y qué tipo de asistencia técnica, si es a partir de programas de gobierno, se puede pagar algún asesor. Tipo y características de la mano de obra disponibles, o sea, qué tipo de trabajadores encontramos en el lugar, y el financiamiento que se dispone, si estos son apoyos o si se tiene la capacidad de poder solicitar digamos, algunos créditos. Y aquí hay que tener cuidado porque en la actualidad ya existe la posibilidad de que los ejidatarios dejen sus documentos en garantía para esos créditos, pero muchos todavía están con la idea de que pues ahora pido el crédito y no pago porque el ejido no me lo pueden embargar. Desde hace como 20 años esto ya es posible. Entonces, todo ese tipo de detalles. Y por último, pues los criterios para las otras estructuras, para el equipamiento, la funcionalidad y la operación es una de las cosas que debemos tener presente. ¿Qué requiero en cuanto a equipo para que mi estructura funcione? ¿Cuál es la mejor funcionalidad? ¿Dónde debe estar el empaque si se trata del caso? ¿Dónde debe estar el almacenamiento de agua? En fin, toda esa serie de detalles. La cometida eléctrica, ¿dónde debe estar para que de ahí se distribuya todo eso? Y los criterios de elección de la infraestructura. ¿Cuáles son las instalaciones básicas? ¿Cuáles son las instalaciones complementarias? O sea, primero tener claridad en las instalaciones básicas y las complementarias,
Y bueno, ¿cómo puedo ir empezando? Lo primero son las básicas, pero las complementarias ahora sí las complementan. Entonces, ¿cómo manejarlas mientras no tengo ese complemento? Y la otra situación, pues, es qué tipo de, sobre todo cuando se trata de invernaderos y casas sombra o túneles, cuáles son las que mejor funcionan en la región o en condiciones similares a la región en la que yo me encuentro, en la región climática. Todo ese tipo de detalles se debe tener presente. Hay algunos lugares donde los desniveles son muy fuertes, entonces en poquita distancia tú tienes desniveles muy fuertes, y entonces allí ya no es lo mismo si estamos hablando de algo que tienes a 1500 metros para ahora ponerlo a 2000 metros, pero está cerquitita, sí está cerquitita, pero aquí la pendiente es muy fuerte y ya son condiciones climáticas diferentes. Estos son, digamos, los principales criterios que había que encargarles por allí a los que andan en agricultura protegida, que los empiecen a generar para aún, si están trabajando bien, están saliendo bien las cosas, pues sepan que si tienen toda esta información, va a ser más fácil su trabajo. Uno de los detalles con los que ahorita se batalla es lo de las plagas, y entonces cuando tienes una plaga o una enfermedad, ¿qué es lo que se hace? Pues simplemente se va a comprar un producto. A lo mejor no necesitas el producto, simplemente con hacer aplicaciones preventivas, y los productos para aplicaciones preventivas son menos, digamos, drásticos. Ajá. En función de que estás viendo que ya están cambiando las condiciones climáticas, que vas a tener un aumento de humedad, o que por el contrario tienes una disminución de la humedad ambiental, y ahora lo que va a suceder es que vas a tener araña roja, o que si tienes un aumento de humedad ahora se te va a presentar tal o cual enfermedad, sí. Y entonces puedes hacer aplicaciones preventivas sin necesidad de que se te presenten los primeros síntomas de esa plaga o de esa enfermedad. Pero como no estamos acostumbrados a manejarlo, entonces pues, le estamos haciendo las compras a los productos, y a veces pues no, se dice que no funcionan. Bueno, pues ni siquiera sabemos la causa. Estamos atacando mucho de esto de las plagas y las enfermedades, estamos atacando los efectos y no las causas. El tener esta información implica que pues, yo puedo llegar a conocer las causas, de tal manera que cuando yo conozco las causas, las puedo minimizar para que los efectos sean menores. Ok, pues son varias cuestiones las que hay que considerar. Sin duda se requieren profesionistas muy capacitados en este tipo de análisis. Es completamente entendible en nuestra cultura que de repente se comiencen proyectos en lugares poco adecuados, con cultivos que no son los recomendados, con estructuras no adecuadas, justamente porque pues hacer este tipo de análisis requiere un esfuerzo extra inicial que debería de hacerse sí o sí. Sin embargo, pues ya sabes cómo es nuestra cultura, de repente nos pasamos por alto los manuales iniciales y nos aventamos a la aventura, ¿cierto? Mira, yo les digo a mis alumnos que nosotros como agrónomos tenemos que ver con 3 cuestiones: fenómenos y eventos naturales, la temperatura, el clima, todo ese tipo de cuestiones. Fenómenos y procesos sociales, que tienen que ver con lo difícil que somos los humanos, que cada quien tiene su punto de vista. Y con cuestiones técnicas. Y la pregunta es, de estos procesos y cuestiones técnicas, naturales y sociales o económicas, ¿por dónde empezamos? Pues todo el mundo luego a veces dice, no, pues por los naturales, y no necesariamente es cierto. Por ejemplo, hacer una presa. Para hacer una presa, lo apropiado es que lo hagas en un estrechamiento de tal manera que el costo sea menor, pero que después de ese estrechamiento haya un gran vaso de almacenamiento. Entonces, pues hay que buscar esos lugares. En lugar de ir a alborotar a la gente diciendo que vamos a hacer una presa, que es un aspecto social.
Y una vez que has ubicado ese lugar, y lo otro es pues, que haya la suficiente agua, porque también luego ocurre que se construye una presa y no hay de dónde llenarla, porque se daban las otras condiciones de un vaso de almacenamiento y una boquilla para una cortina pequeña. Entonces, pues ahí es donde luego a veces no tenemos claridad. Y bueno, pues esto me viene a la mente porque ahorita hay 2 o 3 lugares donde las presas están cuestionadas desde el punto de vista social, porque desde el punto de vista social, ese vaso de almacenamiento, pues lo más seguro es que sea un valle o una cañada allí con terrazas aluviales donde están cultivando, y no puedes llegar en estos momentos ya con las redes sociales y todo lo demás sacando a patadas a la gente que está ahí porque ahora se les va a llenar de agua. Entonces hay que trabajar, y además pues muchas veces es el único patrimonio que tienen, si no es que en la generalidad es el único patrimonio que tiene esa gente, y pues no se le puede decir, pues hay necesidades más apremiantes, hay necesidad de construir un embalse para alimentar, para darle agua a tal o cual ciudad, y pues ustedes se van a la goma. Eso no puede ser así. Entonces tienes que estudiar el problema para ver por dónde empiezas. Bueno, en el caso de la agricultura protegida, pues allí no hay pierde. Por donde debes empezar es por conocer los requerimientos ambientales de lo que tú quieres cultivar. Y una vez que ya los conoces, pues ahora dices, a ver, de esto que requiere la planta, ¿qué es lo que el ambiente ya me está dando? Pues me está dando esto, porque a veces ocurre lo contrario, en el ambiente te lo puede dar en forma natural, pero si le pones la cubierta, pues resulta ser que alguno de los efectos por ahí ya no resultó, y entonces ya se sale del parámetro apropiado para el cultivo. Por eso la importancia de que conozcas todos, que tengas el panorama completo y no la bolita mágica para tratar de adivinar. Muy bien, sin duda es un tema interesante, seguramente seguiremos tratándolo en otras ocasiones porque hay mucha tela de dónde cortar. Ha sido una plática muy buena, Pa, muchas gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.